Gracias, Pastor Miguel, por la oportunidad de presentar el mensaje del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el epicentro del mensaje. El centro del mensaje va a estar en Éxodo 14, pero hay algunos textos que yo les considero el epicentro para llegar al centro. Así que por ahí vamos a hablar hoy acerca de la temática de la voluntad de Dios. Yo sé que a todos nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Y le puse la voluntad de Dios en sus notas, si lo pueden revisar, estaría súper espectacular. Dice la voluntad de Dios, 2 puntos, signos de interrogación, marcha. ¿Qué dice? Dios peleará por ti. Como que el título está muy grande, pero ahorita nos va a hacer un poco de sentido ya cuando empecemos a desglosar los pasajes bíblicos que vamos a utilizar. Hace varios años leí el libro de mi experiencia con Dios, hace como 25 años atrás. Y Henry Blackaby, que pasó a la presencia del Señor, nos presenta la idea de la voluntad de Dios general y la voluntad de Dios específica. Y de hecho, mi experiencia con Dios está basado en el llamado de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3. Con esa idea en mente, cuando el pastor nos predicaba acerca de Éxodo, llegó a mi mente un texto que ahorita lo vamos a ver y hizo un eco en mi mente y en mi corazón de lo que era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y también para Moisés. Así que nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios general, esa voluntad que se aplica a todo creyente. Por ejemplo, la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad general para todos los creyentes. Nadie estamos excusados de esa voluntad general. Pero también tenemos la voluntad de Dios específica, la cual Dios nos comunica a cada uno de nosotros de manera única y particular. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros encontramos en Génesis 12, del 1 al 2, que la voluntad de Dios para Abraham era de que él se mudara de Ur de los Caldeos y se fuera a la tierra que Dios le había dado por promesa a él y a la descendencia de él. La Biblia dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahí hay varias promesas que no vamos a detallar en eso, pero el punto es este, que el Señor le dice a Abraham la voluntad para él, pero también para la descendencia de él. Nosotros cuando vamos a Hebreos 11 nos damos cuenta que Abraham nunca vio la promesa realizada de ver esa descendencia tan grande y tan enorme. Sin embargo, más adelante nosotros vemos que el pueblo de Israel, por circunstancias de la vida y por el plan divino, se establecen en Egipto y duran 400 años allá en Egipto. Éxodo 2, 23 y 25, que encontramos Éxodo 1, Éxodo 2, Éxodo 3 y Éxodo 1 y Éxodo 2, realmente no nos presentan lo que acontece en esos 400 años que el pueblo hebreo está en Egipto. Tampoco nos hablan mucho acerca de esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto. Nada más el escritor, que tradicionalmente sabemos que es Moisés, nos da 2 capítulos y nos da un pincelazo de lo que acontece, pero no nos da muchos detalles. De hecho, el resto del libro nos presenta esos 40 años que Moisés está con el pueblo hebreo, a partir del capítulo 2 en adelante. Pero esto es lo que acontece en esa etapa, en ese periodo de la vida del pueblo hebreo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios ya les había dicho que iban a estar 400 años. Entonces, Dios simplemente se cumplen los 400 años y dice que miró Dios los hijos de Israel y ahora que sí los reconoció. Y bueno, sigue el proceso de la voluntad general, pero noten que aquí la voluntad general se encamina también con la voluntad particular. O sea, la voluntad general era que la descendencia de Abraham se iba a multiplicar, pero Dios
incluye no tan solo a Abraham, sino recuérdense que también incluye a José dentro de esa voluntad. Porque José se establece en el imperio egipcio y llega a ser uno de los máximos gobernantes, por así decirlo. Ahora, más adelante encontramos aquí en Éxodo 3 que Dios llama de manera particular a Moisés y le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques. Esa palabra es importante. Esa era la voluntad de Dios, que el pueblo de Israel fuera libre. A mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios escoge a Moisés como ese personaje que libertaría al pueblo de Israel. Y bueno, después de ahí nosotros encontramos y tenemos todo este episodio que pasa con el llamado de Moisés, las excusas que pone Moisés, y luego nos adentramos a las plagas, todas esas plagas que Dios demuestra su poder a través de Moisés para que Faraón deje libre a los hebreos. Y luego llegamos al capítulo 14, y me encanta el capítulo 14, me parece que es un capítulo magistral, es un capítulo que de manera personal a mí me reta, porque yo tengo fe en Jesús, creo que voy al cielo, pero mi fe, cómo yo la expreso, cómo yo la acciono, yo soy muy calculador. Yo no doy pasos al ahí se va, o hago decisiones sin pensarlo 2 o 3 veces. Mi esposa es más de vamos, dale, duro, y Dios está con nosotros. Ella de esa manera experimenta la fe. Ahora, por otra parte, yo creo que ella tiene el don de la fe. Yo soy más calculador, yo pienso más las cosas. Pienso qué es lo que va a acontecer, qué pasaría si tomo esta decisión, qué acontecerá. Bueno, esa es mi manera en cómo yo activo la fe en mí y cómo yo vivo la fe. Ahora, ¿cómo yo vivo la fe para compartir el evangelio? Ahí no le pienso. Ahí yo no pienso. Ahí simplemente yo encuentro a alguien, lo veo, le doy una tarjetita. Yo digo la tarjetita mágica que el pastor ha diseñado para compartir el evangelio. Simplemente la doy. Mira, Dios tiene un plan para tu vida. Revisa esta tarjetita. Ahí no calculo la fe, ahí simplemente activo la fe y no hay ningún dilema. Bien, entonces, en este texto encontramos el episodio cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Mar Rojo. Por fin Faraón desiste y dice, váyanse, ya no los quiero más aquí. Y el pueblo agarran, ahora que sí, como decimos coloquialmente, sus tiliches, sus valijas y a caminar, ¿verdad? Dice el versículo 9 al 10, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón. Wow, pero ¿qué pasa? Que de repente el Faraón dice, pero ¿cómo se me va a ir? Se me van a ir mis trabajadores, se me va a ir mi economía. No puedo yo permitir eso. Entonces todos sus caballos y sus carros de guerra y sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hairot, nombre así medio raro, ¿verdad? Frente a Beelzebón, otro nombre raro por ahí, geográficamente hablando. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron ¿de qué? De pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Y luego, si usted va a su Biblia, va a encontrar en el versículo 14, ahora sí, vaya a su Biblia, Éxodo 14, y nos vamos a quedar ahí por un tiempo. Y el versículo 14, capítulo 14, versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros, ¿y vosotros qué? Estaréis tranquilos. Entonces, la voluntad de Dios implica enfrentar batallas en la vida, crisis y dilema en la vida. No se nos olvide la conexión desde Génesis 12, cómo va corriendo la voluntad de Dios, y luego la vemos aquí en el llamado de Moisés, que va a ser el libertador. Y la voluntad de Dios es que cruzaran el Mar Rojo. Y la voluntad de Dios era que conquistaran la tierra. Sin embargo, también hay que pensar que la voluntad de Dios no todo va a ser color de rosa, sino que vamos a enfrentar crisis, vamos a enfrentar contratiempos, vamos a tomar más decisiones, nos vamos a desviar alguna vez de lo que nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros.
Por eso no es fácil estar 100% seguro de cuál es la voluntad de Dios y sobre todo los pasos que yo debo de dar para llevar a cabo y cumplir esa voluntad de Dios para mi vida. Entonces la voluntad de Dios implicaba hasta cierto punto que Faraón los volviera a perseguir, pero se encuentran con que están frente al Mar Rojo. Ahora aquí surge una pregunta. Ellos están en una encrucijada, en un callejón sin salida. Piensen nada más en esta historia, se la presento así. Aquí está el Mar Rojo, enfrente. No hay manera de cruzar el Mar Rojo. No hay manera de construir un puente. No hay un barco para transportar a 1 millón de hebreos que son libres. Por un lado hay montañas, por el otro hay montañas, y por la parte de atrás viene Faraón con todo su ejército y todos sus carros y con todo su poderío. Entonces, Moisés como líder y el pueblo están en una encrucijada, en un callejón sin salida. ¿Para dónde me voy? Piense, ¿qué haría usted? ¿Nadando? Quizás, no sé si no sabe nadar, al igual que yo, pues ahí moriría ahogado. Entonces, acontece de que nosotros enfrentamos batallas en la vida. ¿Cuáles batallas enfrentamos en la vida? Batallas peligrosas, desordenadas, aterradoras. Situaciones que no sabemos qué hacer. Pero siempre tenemos que tener en mente que Dios está ahí dispuesto para salvarnos. ¿Cómo respondemos cuando estamos en una situación entre la espada y la pared? ¿Cómo respondemos cuando estamos en una batalla y de promedio está el hecho de hacer la voluntad de Dios? O sea, estoy en una crisis, pero sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces, si no se va a acordar nada esta mañana de todo lo que diga, acuérdese de esta frase. Al hacer la voluntad de Dios, recuerda que Dios peleará por ti. Al hacer la voluntad de Dios, hay que recordar que Dios va a pelear por mí. Y a veces nosotros queremos pelear para hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, quietos, que yo voy a hacer las cosas por ti. Ahora, partiendo de esta idea, ¿qué hizo Moisés en esta situación? Él sabía cuál era la voluntad para el pueblo hebreo. Él sabía cuál era la voluntad para él. Y esto fue lo que acontece. Vamos a ver, cuando enfrentas batallas en la vida, al hacer la voluntad de Dios, en su boletín, para que usted llene ahí, reconoce que Dios es el protagonista en las batallas de la vida que enfrentas. Vamos ahora sí de lleno al versículo número 1 y número 2 de Éxodo 14. Mire bien lo que dice. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar Azabel-Zephón, delante de él acamparás junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Entonces, aquí surge una pregunta, al menos yo le pregunté al texto, y le dije, Señor, si la voluntad era que el pueblo fuera libre, ¿por qué les dices que acampen a la orilla del mar Rojo? Cuando de hecho tenían luz verde para cruzar. ¿Cuál era la intención de que acamparan enfrente del Mar Rojo? ¿Cuál era el propósito de que estuvieran ahí acampando? Ahora, por otra parte, recuérdense que el Señor endurece el corazón de Faraón y Faraón dice, tengo que alcanzarlos antes de que se me escapen. Entonces, con esto podemos ver nosotros que Dios es el protagonista en nuestras vidas. Él es el protagonista en su plan desarrollando en nuestras vidas. Y para mí esto era una parada estratégica. Era algo estratégico que Dios sabía lo que buscaba tanto de Moisés, tanto del pueblo y también de Faraón. Y más adelante lo vamos a ver.
Porque yo me pregunté y dije, bueno, si la voluntad era que marcharan, ¿cuál era el propósito de detenerte enfrente del mar? ¿Cuál era el propósito? ¿Acaso Dios no podía abrir el mar sin esperar que Faraón viniera con sus carros? Por supuesto, él lo podía hacer. Sin embargo, no lo hizo. Eso nos indica que la voluntad de Dios, hermanos, tiene encrucijadas en nuestra vida. Tiene etapas de crisis y etapas difíciles. Ahora, Pi-Hahiroth no sabemos exactamente dónde queda ubicado, ¿verdad? Pero fue una parada estratégica y están entre la espada y la pared. Ahora, si nosotros vamos a las páginas del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que Dios constantemente, al dirigir al pueblo, le ordenaba que hiciera paradas estratégicas. Por ejemplo, en Éxodo 19, una parada estratégica, el monte Sinaí. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Fue una parada estratégica, porque Dios le iba a dar a Moisés los 10 mandamientos. En Cades Barnea, antes de entrar a la tierra prometida, fue otra parada estratégica, que 2 espías dieron buen reporte y los otros 10 dieron un reporte pesimista. Por otra parte, también encontramos otra parada estratégica en el cruce del Jordán, Josué capítulo 3 y capítulo 4, que Dios ordena que el pueblo se prepare y se santifique para continuar hacia adelante. Y luego enfrentan otra parada estratégica en Ahí, ¿verdad? Donde encontramos ahí el pecado de Acán. Más adelante hay otra parada estratégica en Refidim, cuando libran una gran batalla. Y luego encontramos una parada estratégica que esa me encanta, cuando el pueblo regresa del exilio con Esdras, se paran en Jabá. Recuérdese que el pueblo había dejado las guitarras, había dejado los instrumentos por 70 años, y entonces ahí hay una parada estratégica porque van de regreso a Jerusalén. Entonces, geográficamente los lugares nos indican ciertas paradas estratégicas en las cuales Dios quiere realizar algo en nuestra vida. Entonces, Dios siempre nos enseña algo en ese tipo de paradas. Por otra parte, no olvidemos lo siguiente, que están en esa encrucijada y en esa área geográfica prácticamente era la cuna del politeísmo. Se dice que había aproximadamente 3,000 dioses que los egipcios tenían. Por otra parte, también era la parada del panteísmo. Recuérdense que eran los dioses de la naturaleza, por eso la plaga de la rana, las plagas de los piojos, en fin. Era un sincretismo tremendísimo. Pero Dios en este lugar quería demostrar que Él era el verdadero Dios. Por eso endurece el corazón de Faraón para que venga a perseguirlos, y el pueblo está ahí acampando en esa parada estratégica para demostrar que Dios era el único Dios a Faraón, y también demostrar al pueblo hebreo cómo ellos reaccionarían en medio de las situaciones difíciles y crisis que enfrentaran en la vida. Entonces, las instrucciones de Dios, hermanos, son las mejores. Aunque no hagan sentido para nosotros, aunque estemos encerrados entre la espada y la pared, las instrucciones de Dios eran precisas. Acampen en Pi-Hahiroth, porque yo voy a hacer algo extraordinario. Ahora, Dios siempre tiene un plan en mente en cada uno de nosotros, no importa lo que estemos aconteciendo. Nos podemos ir en contra de la dirección de la voluntad de Dios, pero recordemos que como sus hijos, Dios nos regresará a su voluntad y su supremacía sobre nuestras vidas siempre prevalece. Ahora, si pensamos de esta manera, algunos aspectos importantes en el plan de Dios para nuestra vida. Que Dios obra en los corazones para hacer su voluntad en nosotros, ¿verdad? Para hacer la diferencia en las personas y darse a conocer de una manera extraordinaria. Miren los siguientes versículos. Dios obra en los corazones. Éxodo 14, 4 al 8. Dice, y una vez más endureceré el corazón de Faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo hará así para manifestar mi gloria por medio de Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ese era uno de los propósitos de esa parada estratégica.
Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales habían marchado con puño en alto en señal de desafío. Entonces Dios utiliza una vez más a Faraón para cumplir su propósito en el pueblo hebreo, pero también para demostrarle a Faraón que él era el único Dios. ¿Qué acontece aquí? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, hermanos? Dios quiere demostrar su gloria a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida transformada. De hecho, Dios demuestra su gloria cuando nosotros enfrentamos crisis que están más allá de nuestro alcance. Cuando Dios hace actos, digo yo, milagros que solamente Él puede hacer. De esa manera nosotros demostramos la gloria del Señor a través de nuestro andar con Él, a través de todo lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, el cruce del Mar Rojo era asunto de Dios, no era asunto de Moisés, no era asunto del pueblo. Recuerden que la idea es que Dios quería demostrar a Faraón su poder. Entonces, el asunto de cruzar el Mar Rojo no era asunto de Moisés, no era asunto de los hebreos, era asunto 100% de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es asunto de Dios, de nosotros ser guiados para hacer la voluntad de Dios. Están entre la espada y la pared y los planes eran únicos para el pueblo hebreo. Nosotros cuando caminamos en dirección equivocada, aún Dios todavía tiene sus planes. Proverbios 19:21, me gusta en versión internacional, lo puse ahí, es de que Dios, creo que no lo puse, la gente tiene muchos planes, pero solamente los planes del Señor acontecerán. ¿Cuántos de nosotros hemos viajado en una aerolínea, American Airlines, Continental o Southwest, y que tenemos ya una agenda anticipada de vamos a llegar a tal lugar, a tal hora, alguien nos va a recoger porque tenemos un compromiso, una charla, una boda, unos 15 años, no sé, viajamos en avión y de repente nos dicen hoy día ya por el teléfono, su vuelo se retrasó 1 hora. O ¿sabe qué? No podemos aterrizar en el aeropuerto de Chicago porque hay una nieve insoportable que no es posible aterrizar. Como que nuestros planes se arruinan, ¿verdad que sí? Y nos frustramos. Y estamos refunfuñando y vamos al mostrador ahí con la asistente de vuelos y hasta nos peleamos. Pues envíame en otro vuelo porque yo... Y ellos nomás nos escuchan y nos dicen, nosotros le avisamos si hay un vuelo disponible, que nunca va a haber. Así funcionan las aerolíneas, ¿verdad? Pero nos sentimos frustradísimos. Bueno, de esa manera, nosotros de repente, hermanos, hay retrasos en los planes del Señor porque nosotros tomamos malas decisiones en hacer los planes del Señor. Pero al fin y al cabo, el vuelo va a llegar a su destino, aunque tarde, pero va a llegar. Aunque en otra aerolínea, pero va a llegar. Entonces, una de las cosas que aprendemos aquí es hay que dejarnos guiar por el protagonismo de Dios en los planes que tiene para nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Dios nos creó con un plan y con un propósito. La pregunta es, ¿cómo vamos a invertir nuestra vida en los planes y en los propósitos de Dios? Versus, ¿cómo voy a invertir el resto de los años que Dios me dé de vida en mis planes y en mis prioridades? Ahí hay una gran diferencia, porque los planes míos y mis prioridades pueden ser contrarios a los planes y a las prioridades del plan de Dios. Entonces,
Los años que Dios nos dé de vida hay que invertirlos en los planes que Dios y el diseño que Dios me dio a mí, para Él. Porque al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros fuimos creados para los planes de Dios. Pero hay una segunda cosa que acontece aquí. Es esta. Cuando enfrentamos batallas en la vida, al hacer la voluntad de Dios, hay una segunda cosa que hacer. Confía en Dios que está contigo. Él es más grande que las batallas que enfrentas. Versículo 10, 11 y 12. Mire lo que dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora, la palabra clamar en el hebreo quiere decir una petición de salvación, no tan solo una petición de salvación, no era así, sino ¿por qué nos has puesto en esta situación difícil? Lleva un sentido de reclamo, de por qué nos pusiste en esta situación. Como se llenaron de temor, se empezaron a quejar. Recuérdense, habían visto el gran poder acerca de lo que Dios había hecho con la manifestación de las plagas. Y aquí se están quejando de lo que Dios había hecho anteriormente. No, y toda la carga se la dejaron a Moisés. Le empezaron a reclamar. ¿Acaso no hay cementerios en Egipto? Mejor nos hubiera regresado a Egipto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora, no es muy diferente la manera de reaccionar de los egipcios de la manera en que nosotros reaccionamos cuando estamos en situaciones adversas o difíciles. Nos llenamos de temor. A veces algunas personas que sufren de pánico, el pánico se agudiza. O cuando enfrentamos alguna situación, ¿verdad? A veces no comunicamos la situación a la persona correcta. Ya con los años que tengo de experiencia que he estado como pastor, hermanos, yo siempre les decía a los hermanos, yo no soy telépata, no sé leer mentes. Si usted no me dice que está enfermo, yo no sé que usted está enfermo. Si usted no me dice que está en el hospital, yo no me doy cuenta que usted está en el hospital. ¿Por qué? Porque de repente sonaban las quejas y el pastor no me visitó. ¿Qué hará el pastor? Es una queja muy parecida aquí a lo que acontece. Bueno, si usted está en una crisis, comuníquele a su pastor. Hermano, tengo una crisis. Yo sé que no me puedo ayudar, pero puede hacer una cosa por mí. ¿Puede orar por mí? ¿Me puede visitar? Esa es la manera en cómo nosotros nos enteramos que usted está en una situación. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar culpables. Escuche, el asunto de la libertad del pueblo hebreo no era asunto de Moisés, era asunto de ¿quién? Era asunto de Dios. Pero aquí están culpando a Moisés por la situación que están viviendo. ¿Acaso nosotros no comúnmente reaccionamos de esa manera? ¿Culpamos a los demás por lo que nos acontece? ¿Acaso no nos pasa eso incluso en el trabajo? Cuando cometemos un error le echamos la culpa a alguien más y no nos hacemos responsables del error que cometimos. Entonces, el pueblo está lleno de temor, están vulnerables hasta cierto punto. Y yo no sé si considerar que era una reacción normal o una reacción no normal. Porque por una parte me pongo a pensar, el Mar Rojo, los egipcios, hay montañas al lado derecho, hay montañas al lado derecho, montañas al lado izquierdo. O sea, espérame, quizás mi reacción va a ser muy natural. Moisés, tú eres el culpable. ¿Por qué nos trajiste hasta acá? No, aunque fuéramos esclavos, nos hubieras dejado allá.
Yo creo que tú eres el culpable. Pero el asunto era de que Dios quería demostrar su poder. Y también hasta cierto punto creo yo que Dios empezaba a madurar la fe del pueblo hebreo frente a esta situación. Quería hasta cierto punto saber cómo va a acontecer el asunto de la madurez espiritual en sus vidas. Las crisis a veces nos llevan a pensar de manera incorrecta. Ellos pensaron de una manera incorrecta. ¿Por qué nos trajiste aquí? Las crisis también nos conducen a pelear consigo mismos. Nos peleamos consigo mismos y de repente nos peleamos con alguien más. Las crisis de las vidas, en las crisis, tú escoges cómo reaccionar. O sea, nosotros determinamos cómo reaccionamos frente a una crisis, cómo reaccionamos frente a una situación difícil, cómo reaccionamos frente a una situación cuando estamos entre la espada y la pared. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante, en Éxodo 4:31, si va y checa su Biblia, Éxodo 4:31, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron, ¿y qué? Y adoraron. Mire lo que acontece capítulos atrás, que tuvieron una reacción de adoración al Señor, pero en esta etapa están reaccionando de la manera incorrecta. Entonces, estaban viviendo de los fantasmas del pasado, estaban todavía dudosos, estaban temerosos, estaban quejándose con Moisés y el liderazgo de Moisés. Ahora, si nosotros leemos el resto de lo que acontece con el pueblo hebreo, parece ser que nunca superaron la queja contra el líder. Porque cuando conquistaron la tierra, nada más entraron dos personajes. ¿Quién fue? Caleb y Josué. Y los demás perecieron en un desierto. Interesante que el gran pastor que duró 40 años, Moisés, porque los pastoreó por 40 años, tuvo que lidiar con ese dilema constantemente con el pueblo hebreo. Entonces, por una parte, nosotros determinamos cómo vamos a reaccionar en una crisis. Podemos reaccionar con un antagonismo, podemos reaccionar con egoísmo, podemos reaccionar con quejas o podemos reaccionar como estoy mejor aquí. Estoy mejor viviendo la vida que yo vivo y no querer la vida que el Señor quiere que yo viva. Entonces las pruebas son parte del plan y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios desea cambios en ellos para formar su carácter en las dificultades. De la misma manera, Dios desea cambios en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros determinamos hacer la voluntad de Dios, hermanos, no todo es paz y no todo es tranquilidad. La voluntad de Dios también permite etapas difíciles. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que Jesús se sube a un barco, a un barquillo, y les dice a los discípulos, vamos al otro lado de la ribera. Y se suben los discípulos en el barquito. Y de repente se levantan las olas, a punto de querer voltear el barco. Y Jesús, Marcos nos dice, Marcos 4 nos dice que Jesús estaba acostado en la parte trasera, ahí nombra una palabra interesante, la popa, acostado sobre una almohada en la popa, y los discípulos luchaban y luchaban por tratar de salvarse hasta cierto punto. Entonces la voluntad de Dios es de que fueran al otro lado de la ribera, que fueran al otro lado, Marcos capítulo 4, ¿ok? Pero al ir al otro lado, se iban a encontrar con esa etapa tempestuosa en el mar. Eso a mí me indica que aún estando en la voluntad de Dios y aún siendo Jesús el centro de la voluntad de Dios, aún siendo Jesús el Señor de nuestra vida, la paz está disponible. Los recursos de Jesús están disponibles porque allí está. Pero nuestra reacción como humanos es tratar de reclamar. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Señor, ¿acaso no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Por qué no cuidas de nosotros? Porque la voluntad de Dios incluye
también enfrentar ese tipo de situaciones difíciles en la vida. Se para Jesús y ¿qué hace? Le dice al mar, calla, enmudece, y hubo una completa paz. A nosotros comúnmente después de la crisis llega la ¿qué? Llega la tempestad. Pero noten, el siguiente capítulo, Jesús hace algo extraordinario, que encontramos al endemoniado gadareno, ¿no? Entonces, algo extraordinario tenía que pasar después de enfrentar esa situación difícil. Dios es más grande que las batallas que enfrentamos en la vida, hermanos. Dios es más grande de todos los dilemas que nosotros podemos encontrar en la vida. Dios es mucho más grande de lo que usted se imagina y puede resolver los problemas más difíciles y complejos que enfrentemos en la vida. Todos los problemas que podamos enfrentar, el Señor tiene el poder de hacerlo. De hecho, Dios es más grande que los mares rojos que enfrentamos. Dios es más grande que las encrucijadas que tenemos en la vida. Dios es mucho más grande y mucho más poderoso. En tercer lugar, vamos a ver que hay que mantenernos firmes. Firmes, mantente firme quedándote tranquilo que Dios peleará por ti en la batalla para darte salvación. Éxodo 14, 13 y 14 dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros. Y la versión popular, yo puse ese texto, en la versión popular, dice, manténganse firmes y fíjense que el Señor va a hacer para salvarlos. Entonces hay una exhortación extraordinaria, no tengan miedo, manténganse firmes, estaciónense ahí, quédense quietos, que Dios los va a librar. En otras palabras, el texto en hebreo nos dice, vean con los ojos que Dios va a hacer la liberación que Dios va a hacer. Un comentarista dice que esto puede tener alguna significancia, un significado espiritual. Por tanto, en otras palabras, lo que el texto dice es, quita los ojos del problema que tienes enfrente, que es el mar que te impide avanzar, y pon a Dios, y pon tu vista en el que puede remover el mar rojo que tienes enfrente. Entonces, por esta razón, en las batallas que enfrentamos, hay que enfocarnos en Dios. Simplemente la voluntad de Dios es ver con los ojos de fe y de esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hay que recordar que la salvación de Dios, hay que recordar que la salvación que Dios realizó en tu vida, también haz la salvación parte de tu vida si confías en Cristo Jesús. Eso es algo interesante en nuestra vida. Dios peleará. De hecho, Dios ya peleó por nuestra salvación. Dios ya nos dio la salvación. Dios ya conquistó la salvación. Dios ya ganó la salvación de nuestra vida. Recuerden lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso. Le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera sido de su vida si usted no hubiera aceptado el Evangelio? ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera sido de su vida? Yo me pongo a pensar qué hubiera sido de la mía, porque yo llegué a este país cuando estaba chamaquito. Tenía 18 años, no conocía a Cristo, no conocía el Evangelio, y yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué hubiera sido de mí? Sin embargo, en otro tiempo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero hoy Cristo ya me dio la salvación en la cruz del Calvario. Así que si tú estás por primera vez aquí en la iglesia, o segunda o tercera,
haz de Jesús el Salvador personal de tu vida. Él es el único que puede cambiar y transformar tu vida. Hay que estar firmes, confiados y en espera en medio de las encrucijadas. Eso es lo que el Señor les dice. Firmes, manténganse firmes. Nunca, jamás podremos mirar el poder de Dios si corremos a la adversidad. En lugar debemos esperar y mirar lo que Dios va a hacer. ¿Qué haríamos si estuviéramos en una encrucijada? Dios le dice, manténganse quietos y vean lo que yo voy a hacer. ¿Qué significa que Dios va a luchar por ti? Que siempre puedes contar con Dios, con su providencia. Pablo dice, y Dios suplirá todo de acuerdo a sus riquezas, ¿en qué? En gloria. A veces, al hacer la voluntad de Dios, si estamos en una crisis, hermanos, no hay que hacer nada. Simplemente hay que estar firmes en lo que creemos, en quién creemos y en las promesas de Dios. Y Dios hará el resto de lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué Dios pelea por nosotros? Porque somos personas frágiles. ¿Por qué Dios pelea por nosotros? Porque somos personas a veces que nuestra fe se debilita. Porque somos personas inconstantes. Porque nos rendimos fácilmente hasta en las situaciones difíciles en la vida. Esta historia, de repente, esa palabra de Dios peleará por nosotros, la encontramos con el rey Josafat, que venía un ejército contra él y el Señor le dice, mantente quieto y tranquilo. De hecho, el Salmo 46, que es mi salmo favorito, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Entonces, hay que mantenernos quietos y firmes en una posición de espectadores y Dios como protagonista en nuestra vida. Dejemos que Dios realice lo que Él tenga que hacer. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro qué? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Hermanos, ¿acaso esa promesa no es alentadora y poderosa para nuestra vida? ¿Acaso no podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso no podemos hacer que este lugar haya más latinos para el Señor? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar e invitar, compartir el Evangelio, porque Dios va a pelear por nosotros. ¿Sabe que hay una cosa que yo admiro de los hermanos pentecostales? Que también van al cielo como yo. Es que esos hermanos no tienen pena ni vergüenza. Usted los ve en el mercado de Monterrey con un antiparlante hablando de Cristo. No tienen pena. Y no tienen recursos, se reúnen en una casa o en un cuartito que ya se está cayendo. Hermano, nosotros estamos bendecidos en este lugar. Hasta con aire acondicionado. Ahí hasta se puede dormir sentado. ¿O no es cierto? Y esos hermanos están ahí, tenaces, predicando, orando. Y nosotros, sentados. Es tiempo de compartir el Evangelio. Dios nos ha dado grandes recursos para que el Evangelio continúe avanzando. Por último, antes de que se me duerman y me digan que el tiempo ya se acabó, aquí está. Por último, avanza dando el próximo paso en fe para que Dios abra tu mar rojo. ¿Ok? Primero, reconoce que Dios es el protagonista. Segundo, confía que Dios. Tercero, mantente firme. Y cuarto, avanza dando el próximo paso de fe para que Dios abra el mar que tú y yo no podemos cruzar. Moisés no podía, repito, hacer un puente. No tenía arquitectos. Era un pueblo esclavo, nómada. Por cierto, ahí empiezan a ser un pueblo nómada. Y Moisés les dice, no tengan miedo. El Señor dice que hay que dar el próximo paso. Miren lo que dice el versículo 15, 16, 17 y 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que, ¿qué, hermanos? Que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar, entren los hijos de Israel por medio del mar en seco, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo ese ejército, y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. La traducción lenguaje actual
lo traduce de esta manera. Dice, pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Hay una paráfrasis en español que ya no se publicó, que esa paráfrasis dice, deja de orar y marcha. Podemos estar orando toda la vida y si no compartimos el evangelio no va a pasar nada, hermanos. La gente no va a llegar por inercia aquí. Sí, hay que orar, pero hay que activar. Entonces, Moisés era responsable de activar la fe para avanzar. ¿Por qué? Porque si Moisés no avanza, pues el pueblo está estático. Entonces él le dice, Señor, ¿qué hago? Mira, se están quejando. Estamos en una encrucijada. ¿Qué le dice el Señor? Moisés, agarra tu vara y empieza a avanzar. Si no avanzas, no vas a ver la gloria de Dios. Si no caminas en fe, no vas a ver el gran poderío del Señor. Me recuerdo cuando, y les comparto esto, cuando a mi esposa se le abre la oportunidad de venir en Baylor. Como les dije, yo pienso mucho para tomar una decisión. Y le digo, amor, pero ¿cómo nos vamos a ir si ya tenemos 14 años aquí en la iglesia? Con un liderazgo muy fuerte, ya los hermanos hasta me piden permiso para una silla. O sea, ya los hermanos los hemos llevado por 14 años en esta visión y ellos, amén, lo que usted diga, pastor. Y dice, bueno, te voy a decir una cosa. Si tú no das un paso de fe, Dios no va a abrir el mar rojo. Y no sé si les conté la historia. Cuando mi esposa y yo íbamos manejando a su trabajo, yo la llevé ese día, y íbamos platicando de la oportunidad de venir a trabajar aquí a Dallas en Baylor, que ya le habían hecho la propuesta hace un año, y me dijo, ¿tú qué piensas? Le digo, híjole. Dice, yo por mí yo me voy mañana a Dallas, porque ya está mi familia. Le digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Dice ella, vamos a hacer una cosa. Si Dios me abre la puerta a mí, también te la va a abrir a ti. Y eso fue un reto enorme para mí. Y yo le dije, pero pues si no conozco a nadie en Dallas. Le digo, bueno, sale, vale. Yo voy a tocar y si Dios te abre la puerta a ti, también me la va a abrir a mí. Y si Dios no me abre la puerta a mí, es que Dios no quiere que nos vayamos. Trato hecho. Ahí nos dimos un beso, la chocamos y hasta fuimos a cenar en la noche. Hermanos, llegué a la casa con mi perro a un lado que se acuesta y me acordé de ver al pastor Miguel en línea hace un año. Y yo me quedé pensando, yo vi a un pastor que era mexicano y que predicaba en inglés y predicaba en español y me pregunto, ¿no necesitará un pastor hispano? Me pregunté, agarré el teléfono y llamé aquí a la oficina con mi broken English y le dejé un mensaje. Interesantemente Miguel me contesta y dije, wow, qué interesante que me conteste tan rápido. Y de ahí empezó una conversación. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo no agarro el teléfono? No hubiera pasado nada. Sin embargo, note cómo el Señor trabaja en nuestras vidas para que llevamos a cabo su voluntad. Tenemos que dar pasos de fe. Si no caminamos, el mar no se va a abrir. La única cosa que Dios te pide es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser el próximo paso a dar? Éxodo 14, 20 y 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar, se secó teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y luego tenemos el capítulo 15 de Éxodo, que es el cántico de la libertad. ¿Se fija? Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, podemos empezar a dar pasos de fe. Otra cosa, para finalizar, la voluntad de Dios
para nosotros como creyentes es que sigamos avanzando en la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor, Miguel. Yo estoy aquí porque creo en su visión. Si yo no creyera en su visión, yo no estaría aquí. Créanmelo, se lo digo de corazón. Hay que avanzar. Es la voluntad de Dios avanzar. No es quedarnos estáticos. Tenemos todo para avanzar, hermanos. Usted no se imagina. De hecho, le invito al primer viaje misionero que no sé cuándo irá, pero usted no se imagina los recursos que tenemos. No tiene ni idea de todas las bendiciones que tenemos. Entonces, la voluntad del Señor es, avancemos juntos. Dios va a pelear por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, ahí donde está usted, dígale al Señor, ¿cuáles son sus luchas que usted enfrenta? ¿Cuáles son sus dilemas que usted enfrenta? ¿Cuáles son las crisis que usted enfrenta? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Y cómo es que Dios puede ser algo extraordinario en su vida? Cuéntele al Señor. Si aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, esta puede ser una gran oportunidad para hacerlo. Dios puede hacer grandes cosas en su vida, transformar su vida y hacerlo una persona diferente. La voluntad de Dios es de que usted avance y que no se quede quieto. La voluntad es que marchemos juntos, que Dios va a pelear por nosotros. Su voluntad siempre es perfecta para nuestra vida. Él, estoy seguro, que nos va a librar de cualquier crisis y de cualquier batalla que enfrentemos. Jesús, te damos gracias por la oportunidad de ser parte de tu iglesia y por el reto que nos has dado en esta mañana de cumplir y hacer tu voluntad en nuestras vidas. Amplía nuestra visión del reino y llénanos de tu presencia para hablar con denuedo el Evangelio de Cristo. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Engrandecemos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.